Hola, buenas tardes. Aquí me uno con el taller, la segunda parte de la clase, pero que está orientado al magíster. Les voy a presentar la aplicación de algunos de los conceptos que revisamos antes vinculados al desarrollo de la tesis doctoral, pero no me voy a quedar ahí porque quisiera abrir este espacio como una invitación a conocer investigaciones que se han basado en estos conceptos de gubernamentalidad, de subjetividad y de poder, o sea, desde una perspectiva Foucaultiana o post-Foucaultiana, y que han sido aplicados a la disciplina. Así como en una primera parte, sí les voy a contar, les voy a compartir pantalla, algunos aspectos más aplicados de la tesis. Disculpen que estaba preparando varias pantallas y ahora lo tengo ahí perdido, pero ya lo tengo. Entonces, vamos allá. Entonces, bueno, la tesis se llama Terapia Ocupacional, una disciplina para la autonomía. Esto ya lleva unos años de desarrollo, por eso no quise centrar la clase solo en esto. Necesito salir de esta investigación, pero no de sus aprendizajes, pero no quedarme en ella solamente, contarles un poquito más. Bueno, ahí está, como les decía, los conceptos los revisamos antes de gubernamentalidad, subjetivación. Esto en esta tesis se entienden dentro de un complejo ocupacional, que sería una, una manera de comprender el ser humano no solo desde la dimensión biopsicosocial, sino que biopsicosocial ocupacional. Y en esta manera de fragmentar o la comprensión de las personas se instala la disciplina de la terapia ocupacional y la ciencia de la ocupación. Si quisieran abordar más eso, yo les puedo compartir bibliografía. Es una propuesta teórica que trabajamos en la tesis. Bueno, el objetivo de esta investigación fue difractar, o sea, como abrir espacios acerca de cómo operan las formas de subjetivación y gubernamentalidad en la disciplina con unos fines: reconstruir el concepto del otro en la intervención desde una noción de interdependencia, valorar el conocimiento de las personas con diversidad funcional, que fue el concepto que se usó en la tesis, respecto a las experiencias en terapia ocupacional, y posicionar políticamente la disciplina respecto a los derechos de las personas con diversidad funcional. Vimos acá antes ya cómo operan la gubernamentalidad, la subjetivación, les dije brevemente en el complejo ocupacional, configurando subjetividades que las que se definieron en la tesis desde una perspectiva teórica eran el sujeto ocupacional moral, el sujeto ocupacional fragmentado, o como muy visto desde sus dimensiones biomédicas, y el sujeto ocupacional activo o autónomo que se gestiona a sí mismo sus riesgos y sus posibilidades. La perspectiva epistemológica se basó en una perspectiva feminista de conocimiento situado, con una proyección hacia mundos posibles y felicidad limitada, como dice Donna Haraway, y con una visión ética y política. La metodología fue etnografía y producciones narrativas, que podemos desarrollar algunos de esos aspectos en las clases de cuál, si quieren, y si les hace sentido. Entonces, lo importante, disculpe lo rápido, pero es que te quiero dejar espacio a abrir, con mostrarles otras investigaciones también que han desarrollado colegas nuestras, es que se entiende que las disciplinas no han dejado de operar y que en terapia ocupacional operan como proyecciones a futuro, como ficciones. La dimensión del tiempo se trabaja hacia el futuro como una ficción de algo que puede ocurrir a nivel ocupacional. Si lo digo como un ejemplo, es como cuando tú más adelante vuelvas a trabajar, o cuando tú puedas retomar tus relaciones o puedas volver al colegio, está operando la regulación del tiempo hacia el futuro en una proyección de recuperación. También opera las disciplinas en la regulación del tiempo y el espacio a través de rutinas, normalizando, estableciendo, por ejemplo, secuencias en procesos especialmente de residencia o de comunidades terapéuticas, en que están regulados como paso a paso lo que ocurre cada día en una rutina estrictamente regulada. Ahora, estas disciplinas también operan en la dimensión de la ocupación,
performativa en el sentido de que constituye sujetos. O sea, si yo ocupo un otro desde una dimensión del modelo médico, constituyo sujetos de intervención pacientes o discapacitados, o si yo lo hago desde una ocupación, dimensiono la intervención entendiendo la ocupación desde un modelo social, voy a pensar que la persona a quien intervengo no es un paciente, sino que es un sujeto activo, activista, promotor de sus derechos. Aquí en el concepto del modelo de diversidad funcional, que trabajamos en el contexto español, se constituye no como paciente ni como discapacitado o persona con discapacidad, sino persona con diversidad funcional. En el sentido que el hacer en estos distintos procesos interventivos configura al otro de manera distinta, lo nombra y lo constituye. Si lo digo como ejemplo, en uno de los integrantes del movimiento independiente catalán señalaba que antes de participar del activismo, él era una persona que estaba como tratando de cumplir el buen discapacitado, en el sentido de que se esforzaba individualmente para lograr eso que nunca iba a lograr, decía, que nunca iba a conseguir, el estar en igualdad con sus pares. En cambio, desde el activismo se había reconfigurado en un diálogo grupal con otros para constituirse a sí mismo como alguien que debía luchar por sus derechos para lograr esa equidad y que no iba a ser con un esfuerzo individual el que lo iba a lograr, sino que iba a ser un cambio colectivo y que quizás él no iba a ver todo lo que él esperaba en este trayecto de su vida, pero iba a lograr avanzar en grupo mucho más de lo que hubiera podido hacer en esta lógica del buen discapacitado. Dicho en palabras, recuperé conceptos propios de la persona Antonio Centeno del movimiento independiente, muy querido amigo también. ¿Y en qué intervenciones se daban, qué tensiones se daban en la intervención? Ya situados en el análisis de lo que eran las prácticas y discursos que operan en la intervención en terapia ocupacional, veíamos tensiones que ponían a la práctica en la tensión continua entre la independencia y la autonomía, el referir a las personas desde su enfermedad o desde su ocupación, el considerarlo como sujetos activos o pasivos, y como otros ejes del género, la dimensión sociocultural, como la dimensión interseccional que estaba presente en la práctica. Entonces estos distintos, como voy a decir, ejes nos permitieron ir después desarrollando, pero no es lo que voy a dar énfasis aquí, porque era como cómo operaba en la práctica de la intervención en terapia ocupacional esta segunda parte, una propuesta de cómo pensarse la práctica dentro de una dimensión de dignidad política, interdependencia y comunitaria. Pero eso es una propuesta de la tesis que si les interesa está disponible para que la puedan conocer. Entonces voy a dejar hasta aquí con esta imagen tan linda que son fotografías que me las prestó un fotógrafo que les voy a poder buscar el nombre para los créditos, de David Blanc, ahí me acuerdo. Les quería mostrar, y aquí me hubiera encantado que esta clase fuera presencial, tenía como la angustia de no poder estar con ustedes y mostrarles, pero mire, revisando la bibliografía de autores de terapia ocupacional que han trabajado con estos términos, hay por lo menos 6 o 7 artículos, seguro hay más, pero uno tiene las limitaciones de poder buscar más en profundidad, pero contarles, por ejemplo, la profesora Jimena Carrasco publicó el año 2014 en la revista Política Metáforas de la terapia ocupacional, nuevas formas de comprender e intervenir la discapacidad. Ella ocupa un marco de trabajo que se basa en conceptos de gubernamentalidad, subjetividad y también imaginario para trabajar sobre la tercera versión del modelo de ocupación humana. Y en ella recorre cómo este modelo, como un referente teórico, y todos sabemos relevante en nuestra disciplina, opera con ciertos imaginarios respecto de lo que son los sujetos o las subjetividades, de cómo comprende el sujeto y el proceso de cambio. Por darles un ejemplo, las personas son reconocidas como poseedoras de un conocimiento innegable, su propia evidencia del cuerpo, lo podemos recordar con el concepto de cuerpo vivido, pero esta puede ser correcta o estar alterada. En este último caso, los sujetos requieren de una guía desde fuera, al fin de llegar a tener una experiencia correcta. ¿Cuál es la experiencia correcta?, se pregunta ella. La experiencia de habitar, tomar posesión y ocupar el propio cuerpo. También
habla sobre el sujeto ideal del modelo de ocupación humana. El terapeuta debe tener el control de una situación a pesar de que todo esté en constante cambio, porque cuenta con un conocimiento y herramientas que, aunque cambian, son suficientes y estables para poder entender y anticipar la realidad. Una invitación a ver cómo este marco de entender las relaciones de poder saber operan en la intervención y en particular en las metáforas de la terapia ocupacional propuestas en el modelo de ocupación humana, que es una apuesta que hace la profesora Jimena Carrasco Madariaga, que es colega de la Universidad Austral y que está trabajando en torno al modelo de ocupación humana. ¿Por qué lo digo interesante? Abrirse a otras posibilidades, porque estas son herramientas, como decía, son cajas de herramientas para pensar nuestra práctica interventiva. Otra herramienta, otro recurso que encontré muy interesante, son dos artículos. Aquí me voy a basar, me voy a ayudar un poco después en el compartir pantalla, pero que son derivados de la tesis, si no me equivoco, del magíster de la terapeuta Marcela Herrera Sandoval, quien tengo el gusto de conocer en persona, y también a Cristian Valderrama Núñez, que lo conozco menos, pero también lo ubico. Hicieron su tesis con este marco conceptual basado en el marco de lo que ellos llaman terapia ocupacional social crítica. Como les decía, estos son marcos teóricos que sirven para repensar la práctica interventiva que hacemos como terapeuta ocupacional. Y su texto, que está publicado en la revista de terapia ocupacional de Galicia, se llama Una visión crítica a las relaciones entre las condiciones sociopolíticas y los saberes prácticos de la terapia ocupacional, la situación en Chile. Una visión crítica de las relaciones. Yo creo que esta es como la segunda parte del texto que les voy a mostrar. Está publicado en la revista chilena de terapia ocupacional. Aquí sí me tengo que ayudar corriendo esta barrita porque no me deja ver las pestañas. Aquí estamos. Aquí está. Gubernamentalidad y biopolítica, una aproximación a los saberes y prácticas históricas de la terapia ocupacional en Chile. Me parece que son dos textos que están vinculados a su investigación de magíster. Y acá tenemos una investigación que muestra las relaciones existentes entre los aspectos sociopolíticos del Estado y la terapia ocupacional en Chile desde una perspectiva genealógica. Ahí tengo que explicar que Foucault desarrolla como su primera herramienta, y está derivada de su trabajo que hace con su tesis doctoral, la genealogía, que es voy a decir, una nueva manera de contar la historia, rescatando los saberes que han quedado pendientes. Pero Foucault no habla de su método, él lo aplica, él que genera la historia de la locura, que son tres tomos súper interesantes, reconstruyendo cómo se constituyó el sujeto de la locura, pasando de la lepra, digamos, de ese otro que era el leproso que se dejaba fuera, a pasar a ese otro que se excluye, que pasa a ser el loco, y cómo operan los distintos dispositivos institucionales, gubernamentales, sociales, de salud, etcétera, en torno a esta reconstitución de sujeto. Los colegas lo que hacen acá es configurar una nueva historia para expresar lo que ha pasado en terapia ocupacional desde la visión crítica que ellos tienen, y con las herramientas teóricas de gubernamentalidad y biopolítica para entender el desarrollo de la terapia ocupacional en nuestro país. Así que otra invitación para pensar, son invitaciones para que ustedes lean de acuerdo a lo que les es más pertinente en las construcciones de sus procesos. Después tenemos otra que es no orientada tanto a terapia ocupacional en específico, pero unas colegas argentinas lo desarrollan acá. Me dan un segundo. Acá. La actividad en terapia ocupacional y los procesos de constitución del sujeto en dispositivos de salud mental. Uno se queda, está más bien la propuesta teórica y la revisión de la literatura que hicieron. No está todavía el desarrollo, probablemente puede que esté publicado por ellas mismas más adelante, pero yo alcancé a rescatar esto. Pero como pueden ver, este marco teórico también aplicado a la salud mental pudiera ser de interés, y ellas van desarrollando muy bien escrito, da gusto leerlas, cómo trabajan con herramientas teóricas de Foucault y las van aplicando al proceso interventivo, y ahí hacen su propuesta de cómo desarrollar su tesis.
pero no es tanto el desarrollo de su tesis, sino que lo que presentan es la revisión teórica y rescatan algunos de los trabajos que ya les presenté. Y otros dos trabajos que me gustaría comentarles que están vinculados, en el cual yo he podido participar. Bueno, voy a hacer aquí el texto de la clase, antes de pasar a los otros dos trabajos, porque no están directamente hacia terapia, por eso hago la distinción. Es este que es terapia ocupacional, autonomía, gubernamentalidad y subjetivación, que está publicado en una revista colombiana, pero yo les voy a hacer llegar voy a decir el texto previo a la publicación en inglés, y también en inglés para que tengan disponible ambos. Pero lo que les quería contar es que también hay otros dos textos, y pudiese que haya más, de publicaciones en la revista chilena vinculados a estos conceptos teóricos, pero no hacia la intervención, sino más bien hacia procesos sociales. Subjetividad en agrupaciones de personas en situación de discapacidad, explorando la dualidad sujeción-agencia y la visión de la discapacidad desde la propia vivencia. Más que centrarnos, voy a decir, en la dimensión de la intervención de terapia, estos han ocupado este marco teórico para abordar cómo operan las agrupaciones en esas agrupaciones, no todas, limitadas a algunas de las que se pudieron entrevistar y que las van a poder ver más adelante, y cómo este marco teórico de herramientas Foucaultianas, lo voy a llamar, permite comprender las realidades sociales de estas agrupaciones. Y en la línea de, no de intervención directa, sino que de comprensión de sujetos sobre los cuales la terapia ocupacional se relaciona, esta subjetividad en agrupaciones en personas con situación de discapacidad, explorando también, perdón, dije el mismo, ese es agrupaciones, y el otro que les quería decir es, no es el mismo, pensé que lo había abierto bien y me confundí. Me dan un segundito y lo corrijo. Bueno, es otra que tiene que ver con la experiencia de discapacidad, respecto de aquí voy a poner subjetividad. Pensé que lo habría abrido recién. Les pido mis disculpas. Entonces tenemos configurando la subjetividad en mujeres en situación de discapacidad. Aquí tenemos. Y este que está vinculado a la experiencia de ser mujer respecto a la discapacidad y vinculado a subjetividad. Pero está asociado al mismo marco teórico. Pero como les digo, hay otras muy interesantes publicaciones de colegas que les nombré, que han estado trabajando estos temas y que nos permiten pensar que estos marcos teóricos pueden ser una herramienta interesante para pensar críticamente los procesos de investigación que ustedes están desarrollando y vinculando a partir de sus tesis. Si bien no es un marco propio de la terapia ocupacional, aquí si yo les dijera mi experiencia en relación a su uso, es que hacer un espacio interdisciplinar permite crear conocimiento de frontera, como se le llama, donde uno hace articulaciones y se nutre de ambos campos. Y lo positivo que uno lleva a su favor es que conoce el ámbito de la terapia ocupacional y lo pone a disposición y en diálogo. A mí me tocó así en el doctorado, con un ámbito que era nuevo para mí, y poder encontrar puntos de conexión, de pensamientos de fuga, de apertura y de construcción de nuevas ideas. Eso respecto de la intervención. Una invitación principalmente a leer algunos de estos textos, los podemos revisar. Voy a preguntarle a Rodolfo si tenemos foro para dialogar, pero sí les dejo los textos disponibles y por favor elijan el que les parezca más atingente a sus áreas de interés. Y les voy a dejar un trocito de la tesis, la parte teórica, para que tengan apoyos más escritos de lo que estuvimos hablando en estas dos cápsulas. Que tengan muy buena tarde, un gusto saludarlas y espero que estén muy bien.